Cordial saludo al público. Me han pedido que haga una presentación un poco de lo que es el diplomado que se está publicitando en Perú, ¿no? Bien. Ok, doctor. Así que vamos a ver si esto cumple con sus expectativas. Vamos a compartir. Yo traigo una presentación corta. Es el diplomado de producción intelectual. Yo les voy a hablar un poco en un rato, unos 15, 20, 30 minutos, acerca de la producción científica y he querido hablar un poco. De hecho, estoy haciendo una apuesta porque yo soy bastante técnico, pero también a veces uso un lenguaje muy cercano y concreto para hablar de estas cosas, ¿no? Y además yo soy neurocientífico. Bien, entonces la pregunta ¿es posible producir investigación científica? Yo creo que la pregunta sería otra. Yo que estoy ubicado geográficamente, culturalmente, no vamos a decir la palabra, pero imagínensela, y estoy ubicado por allá bien montado o por allá bien lejos, yo podría hacer investigación científica. Bien, la respuesta se las trae Julia Child, que he querido invocar. Hoy vamos a hablar mucho de comida. No sé si vamos a hablar de investigación, pero he querido invocar en esta conferencia a Julia Child, que ella llegó a Estados Unidos, una cocinera francesa. No sé si ustedes vieron una película de Disney que se llama Ratatouille, que es un ratoncito que es un chef, pero un ratón no puede ser un chef. Entonces se le mete en la cabeza, dentro del sombrero del chef y ahí con los cabellos prepara todo. Esta película se hizo en honor a Julia Child, porque Julia Child domesticó la cocina americana. Antes de Julia Child era muy deficiente y después de Julia Child es exquisita, o elevó el nivel de la comida americana, y es por eso que hay muchos restaurantes que tienen varias estrellas de Michelin. Y el punto álgico aquí de Julia Child que hemos querido traer es posible que una persona haga cocina buena, haga una buena cocina. Y aquí he traído a Julia Child, pero para investigación. Es posible que cualquiera de los que estamos aquí presentes hagamos una buena producción científica. Por eso es que traigo la analogía con Julia Child y las recetas. Así que espero que hayan cenado, porque nos va a dar mucha hambre. De lo contrario, bien. Entonces, comencemos con las recetas actuales de la comida, las recetas actuales que hay en investigación. Actualmente hay un montón de recetas, hay un montón de ofertas, hay un montón de empresas, hay que ser honesto, algunas medianamente éticas, otras de dudosa ética, que se dedican a entregarle un producto así como se vende un plato de comida, pero usted simplemente se lo come y no supo cómo se hizo ni aprendió a reproducir el plato de comida. Hay un montón de cursos que se venden a nivel global. Algunos de ellos son eficientes, otros son de dudosa calidad o reputación, que le dicen a uno que con esta secuencia de pasos usted va a lograr hacer un buen plato de comida, es decir, una buena investigación. También hay muchas recetas que le dicen a uno, mire, usted primero tiene que saber que es un problema. Usted después tiene que saber además que es una variable. Además de todas esas cosas teóricas, usted debe de saber esto y debe de saber esto otro, pero viene la gente y aprende todas esas cosas, aprende estadística, aprende biología, o aprende neurociencia, o aprende educación, aprende metodología, pero no le sale el mondongo peruano, o no le sale el puchero, o le sale un poco raro, o no le sale el ceviche bien,
no le sale el artículo bien. Entonces algo pasa. También vemos que toda una discusión, no, es que yo hago una investigación es cualitativa y uno se mete por ahí y lo que termina no tiene ninguna cualidad, o a veces uno se conflictúa y dice, no, lo mío es cuantitativo porque yo soy un positivista, entonces digo, no, es cuantitativo, pero al final me conflictúo con la estadística o con los modelos positivos, ¿no? Entonces hay todo un lío aquí que hace que uno tenga, la receta no salga bien, a pesar de que hay muchas recetas a nivel global. Miren, hay páginas científicas, hay páginas, hay empresas que usted le dice, ¿usted tiene los datos? Sí, o sea, los elementos, los ingredientes, démelos. Yo le construyo el plato, eso vale $4,000. No, yo no quiero que usted me construya el plato, yo quiero que usted me haga una revisión de los ingredientes, es decir, que me haga una revisión de estilo de mi artículo. Ya eso se le cobra por ingrediente menuriado, es decir, por palabra. Las empresas cobran la revisión por palabra. No, yo no quiero que usted me revise la escritura técnica, científica, ni el estilo. Yo quiero que usted me haga una revisión de esto en inglés porque yo la escribo en inglés. No hay problema, le traducimos la receta. Por tanto, esto vale tanto por palabra y cobran por centavos o por dólares o por soles o por cada país. No, yo quiero que usted me ayude a buscar la revista. Bien, también le ayudamos a buscar la revista. Entonces, existen todo este mundo de empresas, son altamente costosas y al final uno termina dependiente de esa empresa o de las empresas que hay, uno no termina generando la competencia. Y ese es un problema que se está presentando muy a menudo. Bien, sigamos con las recetas, pero ya hablemos de términos más concretos. Cuando vamos a escribir, sabemos que una cosa es un artículo científico y otra cosa es una tesis. Y lo sabemos muy bien. Entonces nosotros, les refresco un poco la memoria, cuando vemos nosotros una tesis, estamos viendo que una tesis, bien sea de pregrado, maestría o doctorado, una tesis tiene una introducción, tiene el problema más la pregunta de investigación, se asocia a esto la pertinencia y la viabilidad, que es la justificación del estudio, hay que demarcar una serie de antecedentes, hay que describir los objetivos generales y específicos. En algunos estudios, sobre todo los cuantitativos, hay que establecer las hipótesis o la hipótesis nula y alternativa. Hay que tener un marco referencial, algunos le llaman de estado del arte, otros le llaman un marco teórico, es decir, el lugar desde donde yo voy a interpretar mis datos o mi realidad científica o mis hallazgos. Hay que decir, este es el camino que yo voy a transitar, estas son las formas como voy a transitar, es decir, el método de investigación, y ahí viene la demarcación del diseño, la explicación si hay muestreo o no hay muestreo, cómo se accede a los participantes, los procedimientos, las variables, las definiciones operacionales y conceptuales, las categorías de análisis para algunos otros estudios que no son cuantitativos o experimentales, el tema de los aspectos estadísticos, qué tipo de fórmulas o procedimientos estadísticos que piensa o va a llevar a cabo o llevó a cabo, y aspectos formales y éticos que son muy importantes hoy en día. Salvo durante esta semana han salido una serie de informes globales de muchas universidades, centros y laboratorios donde algunas personas por diferentes razones, por estatus, presión, poder, vaya usted a saber las razones, se han puesto a plagiar artículos y cada tanto tiempo esto se está poniendo muy complejo y con consecuencias terribles. Conozco algunos casos cercanos y esas personas que han plagiado y se ha demostrado el plagio, sencillamente se tienen que cambiar el nombre, cambiarse el DNI, eso no se puede, lo sabemos, el nombre sí, pero no el DNI, y cambiarse de profesión u oficio porque no vas a conseguir empleo en ninguna parte si te pones a hacer trampa. Y luego de todo el tema metodológico vienen los resultados que hay que describirlos muy bien y las conclusiones, ¿no? Estoy
poniendo lo más importante. Ustedes saben que también hay elementos de bibliografía y un par de cosas más. Eso es una tesis. Todos los que están aquí deben de saberlo. Y no he dicho nada nuevo. Cuando hacemos un artículo científico, la cosa cambia. Porque uno mira, en un artículo científico, además del título, el summary o el resumen con el keywords o las palabras clave, está la introducción. Y miren la introducción de un artículo científico, cómo es interesante. Un segundo. Esto es agua, ¿no? Son mucho líquido, doctor Quispe. Entonces, en una introducción de un artículo científico, uno ve, mire, qué elementos de la tesis, doctoral, maestría o pregrado, o especialidad médica, usted vaya a saber qué otro programa académico. Usted ve los elementos del marco teórico. En un artículo científico, usted ve antecedentes. O sea, hay que meter datos. Usted ve el problema de investigación, usted ve la justificación, usted ve los objetivos. Mira, imagínense, son 5 elementos que en una tesis de maestría, si yo les pregunto así rápidamente, ¿cuántas hojas se han gastado? Que algunos tienen ya un título de pregrado y está haciendo su maestría, o ya hizo su maestría, o ya es doctor. Por ejemplo, doctor Quispe, ¿cuántas hojas se gastó usted haciendo marco teórico, antecedentes, problemas, justificación y objetivos de su tesis doctoral? Como un estimado, unas 10 o 20. 20 hojas prácticamente, doctor. Eso tiene que ir en una página o página y un cuarto en un artículo científico. Entonces, miren, ya de lo que les estoy hablando, que en un artículo científico vemos que hay que generar una capacidad de estructura, de síntesis, de hilar ideas de una manera armoniosa, como punto y encaje cuando uno borda. Luego de la introducción viene el método. Entonces, cuando miramos un método o el apartado de materiales y métodos o metodología en los artículos científicos, ¿qué vemos? Miren todo lo que se ve. El diseño, los participantes, el procedimiento, los instrumentos, perdón que repetí procedimientos, el análisis, el flujograma o diagrama de flujo que algunos artículos lo llevan, aspectos de análisis estadísticos y aspectos formales o aspectos éticos. Todo esto va en un artículo científico y eso es el símil del método de la tesis doctoral. Y una vez, a veces uno ve una tesis de maestría, doctorado, o especialidad, o diplomado, un museo de pregrado, y uno ve que el método son 10 páginas, o 15, o 12, es un número extenso de páginas. En un artículo científico, yo diría, me atrevo que puede ir entre media página a, que es un extremo, estoy exagerando, pero puede ir entre 3/4 de una cuartilla de una hoja a página y media. ¿Se dan cuenta? Inclusive el método, en términos de proporción, tiene más espacio que la introducción de un artículo. Pero sigamos. Luego vienen los resultados de un artículo científico y aquí es simplemente informar lo que se encontró. Los resultados deben de ser sucintos, una página, página y un cuarto, página y media máximo. Y por último, la discusión del artículo, o también llamado conclusión, con sus respectivas limitaciones. Todo ahí está. Esta es la estructura de un artículo científico estándar que ustedes pueden encontrar en una base de datos tipo LatinDesk, PubLinDesk o PubLinDesk, SCielo, Lilac, y sigamos más arriba, Scopus o WOS. Esa es la base, esa es la estructura común que hay, ¿no?